En el convento, 3 monjas desaparecieron en el año 2014 y, aunque ya habían pasado 3 años, el misterio seguía pesando sobre todos. Fue justo entonces cuando el capellán, el padre Michael Harrison, se topó con algo inesperado. Una mañana cualquiera empujó la vieja puerta de madera que daba al sótano del convento. El chirrido de las bisagras, abandonadas por el tiempo, le dio la bienvenida a un lugar olvidado. Todo lo que buscaba eran unos libros litúrgicos antiguos para las celebraciones de Pascua, porque la Madre Superiora Helen Davis le había comentado que quizá estuvieran guardados ahí abajo. El aire estaba impregnado de polvo y el olor a papel envejecido lo envolvía. El padre Harrison tenía 52 años y llevaba 8 como capellán de San Aries. La verdad es que casi nunca bajaba a ese rincón del convento. La vida diaria de las monjas transcurría en los pisos superiores, donde las 7 hermanas que quedaban seguían cumpliendo con su rutina. Pero el recuerdo de aquellas 3 que habían desaparecido en septiembre de 2014 nunca había dejado de rondar. Se trataba de la hermana Catherine Walsh, la hermana Margaret Thompson y la hermana Elizabeth Rodríguez. La investigación oficial concluyó que ellas habían decidido abandonar la vida religiosa para llevar una vida secular, y aunque sonara extraño, el caso se cerró a los 6 meses sin ninguna prueba de que hubiera ocurrido algo más grave. Mientras apartaba cajas y pilas de himnarios viejos, la mano del padre rozó un objeto metálico. Era una caja del tamaño de una de zapatos, escondida entre la pared y un archivero oxidado. La sacó con esfuerzo y, al revisarla, notó que tenía un seguro flojo que cedió fácilmente. Lo que encontró dentro lo dejó helado. 3 licencias de conducir con los nombres de Catherine Walsh, Margaret Thompson y Elizabeth Rodríguez. También había 3 juegos de llaves de coche con etiquetas que correspondían a lugares específicos del estacionamiento del convento, además de objetos personales como joyas, fotos en carteras y tarjetas de crédito. Harrison se quedó mirando todo aquello en silencio. Si de verdad las hermanas habían planeado marcharse, ¿por qué dejarían atrás su identificación, sus llaves y hasta recuerdos personales? Él las conocía bien, y cada una tenía un papel fundamental en la comunidad. Catherine, con 28 años, enseñaba en la escuela del convento con una pasión enorme. Margaret, de 35, llevaba las cuentas con una disciplina impecable. Elizabeth, la más joven con 26, organizaba programas de ayuda social y siempre hablaba con entusiasmo de su vocación de servir a los pobres. Ninguna parecía infeliz, ni mucho menos con deseos de irse. Por eso su desaparición había sido tan dolorosa y desconcertante. El obispo Thomas Whitmore había tratado de tranquilizar a la comunidad asegurando que esas decisiones, aunque duras, no eran tan raras. Incluso habló con la policía para convencerlos de que las hermanas simplemente habían elegido otro camino. Sin embargo, los documentos en la caja contaban otra historia. Las licencias seguían siendo válidas hasta el año 2018, y las tarjetas no habían tenido movimiento desde el 12 de septiembre de 2014, justo el día en que fueron vistas por última vez. Dentro también había una pequeña libreta de direcciones de la hermana Margaret, con teléfonos de familiares y amigos, pero lo que más lo inquietó fueron las etiquetas de estacionamiento. Recordaba que sus autos habían aparecido abandonados 2 días después en una terminal de autobuses en Filadelfia. Entonces, ¿cómo era posible que las llaves siguieran ahí, escondidas en el sótano? El padre Harrison cerró la caja metálica con un nudo en la garganta. Podía llevar todo directo a la Madre Superiora Davis, pero ella ya había aceptado sin dudar la versión del obispo Whitmore sobre la salida voluntaria de las hermanas. Otra opción era ir a la policía, pero ellos habían archivado el caso hacía años. Así que decidió hacer algo arriesgado: comenzar una investigación por su cuenta. Subió las escaleras del sótano y caminó hacia la oficina del convento, donde se guardaban registros detallados de misas, actividades y comidas comunitarias. La suerte estaba de su lado porque la Madre Superiora había salido a hacer compras, y él tendría un rato para revisar sin interrupciones. Empezó a revisar los archivos de septiembre de 2014, siguiendo día por día los movimientos de las monjas desaparecidas. El 10 de septiembre estuvieron presentes en la misa de la mañana y en la oración de la tarde. Lo mismo el día 11. Pero el 12, aunque asistieron a la misa matutina, ya no se presentaron ni a sus labores asignadas ni a la oración nocturna. Catherine tenía programadas 3 clases y nunca llegó.
Margaret debía reunirse con benefactores para revisar las finanzas y tampoco apareció. Elizabeth había prometido visitar un banco de alimentos de la comunidad, pero no llegó. Todo quedó registrado como ausencias, aunque poco después la Madre Superiora recibió un comunicado del obispo Whitmore explicando que las tres habían solicitado de manera repentina abandonar sus votos. El padre encontró ese documento firmado el mismo 12 de septiembre de 2014. El escrito decía que las hermanas Catherine, Margaret y Elizabeth se habían acercado en privado al obispo para pedirle la dispensa de sus votos debido a una crisis personal de fe. Según el papel, tenían permiso para marcharse de inmediato y se instruía a la comunidad a no contactarlas en ese tiempo. A Harrison le sonó demasiado conveniente. ¿Cómo era posible que el obispo hubiera preparado un documento tan rápido el mismo día en que ellas desaparecieron de sus tareas cotidianas? Las dudas no lo dejaban tranquilo. Recordaba que Catherine era muy cercana a la hermana Mary Frances y jamás le comentó nada sobre querer irse. Margaret hablaba casi a diario con su madre anciana y tampoco mencionó ninguna crisis. Y Elizabeth, tan dedicada a la gente, mantenía comunicación constante con varias familias de los programas sociales. Era impensable que hubieran callado algo tan grande. Decidió entonces buscar a una de esas familias, los Morales, a quienes Elizabeth visitaba con frecuencia. Marcó el número de Rosa Morales, una madre de familia que siempre agradecía la ayuda de Elizabeth. La mujer lo reconoció de inmediato. «Padre Harrison, claro que me acuerdo de usted. ¿Cómo está?» Él trató de sonar sereno, pero fue directo. «Señora, necesito preguntarle algo muy importante. Antes de desaparecer en 2014, la hermana Elizabeth les dijo algo sobre abandonar la vida religiosa. Hubo un silencio incómodo del otro lado y luego la respuesta lo sacudió. «Desaparecer. Padre, ella no desapareció. Vino a nuestra casa el 11 de septiembre. Trajo despensa, ayudó a mi hija con la tarea y hasta planeó visitarnos de nuevo el 18. Estaba contenta, hablaba de ampliar el programa de alimentos y, mire, hasta le trajo a mi esposo una tarjeta de oración por su cumpleaños. La tenemos guardada». El padre Harrison apretó con fuerza el teléfono. Aquella revelación no solo contradecía la versión oficial, sino que confirmaba sus sospechas. Elizabeth jamás planeó irse. Agradeció a Rosa por la información y prometió volver a visitarlos pronto. Colgó con el corazón acelerado, convencido de que lo que estaba ocurriendo no era una simple deserción religiosa, sino algo mucho más turbio. Esa misma noche, en la soledad de su cuarto, abrió de nuevo la caja metálica. Revisó cada objeto con más calma. Una foto de Catherine abrazando a unos niños de la escuela, una medalla de San Benito que solía colgar del rosario de Margaret, y una pulsera tejida a mano con los colores de la Virgen de Guadalupe que Elizabeth usaba siempre. Todo estaba ahí, como si hubieran desaparecido de un momento a otro sin tener oportunidad de llevarse nada. Y entonces recordó algo. Los autos abandonados en Filadelfia. En septiembre de 2014, la noticia de que los vehículos de las monjas aparecieron en la terminal de autobuses causó desconcierto. Según la policía, aquello probaba que habían viajado por su cuenta. Pero Harrison, que ahora sostenía las llaves originales en sus manos, se dio cuenta de la contradicción. ¿Quién había movido esos coches hasta Filadelfia si las llaves nunca salieron del convento? La conclusión era escalofriante. Alguien más estuvo involucrado en el traslado. Al día siguiente buscó al obispo Whitmore en su oficina. Fingió que solo quería conversar sobre las próximas festividades, pero en realidad quería observar su reacción. Durante la charla, el padre Harrison mencionó casualmente los nombres de Catherine, Margaret y Elizabeth. El obispo se tensó de inmediato, bajó la voz y dijo con firmeza: «Ese capítulo quedó cerrado, padre. No le conviene a nadie remover el pasado. Ellas tomaron su decisión, y nosotros debemos respetarla». Harrison notó que evitaba mirarlo directamente, como si escondiera un secreto. Al salir de la oficina, un presentimiento oscuro lo invadió. El obispo no solo sabía más de lo que decía, sino que probablemente había manipulado toda la situación. Las licencias de conducir, las llaves, las tarjetas de crédito, la carta firmada el mismo día de la desaparición. Todo apuntaba a que Whitmore estaba detrás de la historia oficial. Harrison entendió que si quería descubrir la verdad, tendría que enfrentarse a fuerzas mucho más poderosas de lo que había imaginado. Esa noche el padre Harrison apenas pudo dormir. Las piezas del rompecabezas parecían empezar a encajar, pero cuanto más descubría,
más oscuro se volvía todo. Decidió regresar al sótano, con la esperanza de hallar algo más que hubiera pasado desapercibido en su primera búsqueda. Armado con una linterna, movió cajas, revisó estantes y hasta tocó los muros en busca de huecos ocultos. Fue entonces cuando notó una tabla floja en la pared del fondo. Al presionarla, se abrió un pequeño compartimento. Dentro había un sobre amarillo con varias hojas mecanografiadas. El título lo dejó sin aliento. Informe confidencial. Proyecto Redención. El documento describía una serie de evaluaciones espirituales aplicadas a las hermanas Walsh, Thompson y Rodríguez. Lo extraño era que no estaban firmadas por psicólogos ni médicos, sino por un comité eclesiástico especial, encabezado nada menos que por el obispo Whitmore. Según esas páginas, las monjas habían sido consideradas inestables para la vida comunitaria y susceptibles a crisis de fe. Lo que más heló la sangre de Harrison fue leer que, al final de la evaluación, se recomendaba su retiro inmediato y discreto para preservar la estabilidad del convento. El lenguaje era ambiguo, pero sonaba más a expulsión encubierta que a una decisión personal. Y lo peor, el informe estaba fechado el 8 de septiembre de 2014, 4 días antes de la desaparición. Es decir, todo había sido planeado con anticipación. Con el corazón latiendo desbocado, guardó los documentos en su maletín y subió sigilosamente las escaleras. No podía confiar en nadie del convento, ni siquiera en la Madre Superiora, que seguramente estaba bajo la influencia del obispo. Esa misma tarde se dirigió a la biblioteca pública de la ciudad, donde podría fotocopiar las páginas y ocultar las copias en un lugar seguro. Sentía que ahora tenía en sus manos la prueba de que la desaparición de las 3 hermanas no fue voluntaria. Mientras repasaba las hojas en la biblioteca, un pensamiento le cruzó la mente como un relámpago. Si Whitmore había sido capaz de fabricar informes y manipular la narrativa oficial, ¿qué más podría haber hecho? ¿Y dónde estaban las hermanas ahora? La idea de que tal vez aún estuvieran con vida, escondidas o retenidas en algún sitio, le dio un rayo de esperanza, pero también lo enfrentó a un peligro mayor. Esa noche, al regresar al convento, el padre Harrison notó algo extraño. Su puerta estaba entreabierta. Entró con cautela y, para su sorpresa, todo parecía en orden. Sin embargo, al abrir el maletín descubrió que las copias del Proyecto Redención habían desaparecido. El sobre original aún estaba ahí, pero los duplicados habían sido robados. Alguien sabía que él estaba investigando. La respiración se le agitó. Si alguien tuvo acceso a su cuarto, eso significaba que lo estaban vigilando. ¿Quién más sabía de su hallazgo? La Madre Superiora. El propio Whitmore. Harrison entendió que no podía confiar en nadie dentro del convento. Esa noche, en silencio, escondió los documentos originales dentro de un salmo encuadernado en cuero que reposaba en la capilla, esperando que nadie lo descubriera. Al día siguiente decidió visitar de nuevo a los Morales. Rosa lo recibió con nerviosismo, como si algo la inquietara. Apenas se sentaron a platicar, ella le confesó que un hombre vestido de clérigo había ido a su casa 2 días atrás, preguntando insistentemente por Elizabeth. Decía que quería asegurarse de que ella había estado con nosotros el 11 de septiembre, contó la mujer. Pero padre, sus preguntas sonaban más a amenazas que a preocupación. Harrison le pidió que describiera al hombre. Rosa dudó, pero luego respondió. No llevaba sotana negra como ustedes. Traía un traje gris, pero con alzacuello. Alto, de mirada dura. Dijo que era enviado del obispo Whitmore. En ese momento, el sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo se trataba de ocultar un misterio. Había una red organizada vigilando a cualquiera que pudiera recordar a las monjas desaparecidas. De regreso al convento, mientras atravesaba el patio en penumbras, Harrison escuchó claramente pasos detrás de él. Se giró, pero no había nadie. El silencio era absoluto. Caminó más rápido y al entrar a su habitación, encontró sobre la cama una nota escrita a mano. Padre Harrison, deje de buscar. Algunos secretos deben permanecer enterrados. El padre Harrison se quedó mirando aquella nota por varios minutos, con las manos temblorosas. No había duda. Alguien dentro del convento sabía exactamente lo que estaba haciendo. Rompió el papel en pedazos, pero la amenaza seguía pesando en su mente. Por primera vez, sintió miedo de que lo silenciaran antes de descubrir la verdad sobre Catherine, Margaret y Elizabeth. Decidió entonces contactar a un antiguo compañero de seminario que ahora trabajaba como periodista de investigación.
Se reunieron en una cafetería discreta, lejos de la diócesis. Harrison le entregó el sobre con los documentos originales del Proyecto Redención. «Si algo me pasa», dijo con voz baja, «quiero que esto salga a la luz. Las hermanas no desaparecieron porque quisieron. Alguien las borró». El periodista, sorprendido, le prometió revisar el material con cuidado. De regreso al convento, la tensión era palpable. Cada mirada de los otros sacerdotes le parecía inquisidora, cada silencio demasiado denso. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos, escuchó voces provenientes de la sala capitular. Se detuvo a escuchar. Reconoció la voz del obispo Whitmore diciendo: «El padre Harrison está escarbando demasiado. Si no entiende por las buenas, tendremos que actuar por las malas». El corazón se le paralizó. Retrocedió en silencio, asegurándose de no ser visto. Aquella frase confirmaba lo que temía. Su vida estaba en peligro. Encendió una vela en la capilla y rezó en silencio, pidiendo fuerzas para resistir. Pero en su interior sabía que la fe, por sí sola, no lo protegería de la maquinaria que se movía contra él. Al día siguiente, antes del amanecer, alguien deslizó un sobre bajo su puerta. Dentro había una sola fotografía, tomada con una cámara de baja resolución. En ella aparecían 3 siluetas femeninas caminando por un pasillo oscuro. Aunque la imagen era borrosa, Harrison no tuvo dudas. Eran Catherine, Margaret y Elizabeth. Y lo más inquietante era la fecha impresa en la esquina inferior. 2016, 2 años después de su supuesta desaparición. Harrison no podía creer lo que veía. Si la fotografía era real, entonces las 3 hermanas seguían vivas al menos hasta 2016. Eso cambiaba todo. La desaparición no había sido un final, sino el inicio de algo mucho más siniestro. ¿Dónde habían estado ocultas durante esos años? ¿Y quién tomó esa foto? Decidió mostrar la imagen al periodista que la analizó con lupa. «Esto no es una simple manipulación digital», concluyó. «La fecha está incrustada en el archivo original, lo que significa que fue tomada con una cámara real en ese momento. El lugar parece un pasillo subterráneo, quizá parte de un convento o de instalaciones antiguas. Si estas monjas siguen vivas, alguien las mantiene retenidas». Esa revelación encendió una alarma en la mente del padre Harrison. El convento donde se encontraba tenía túneles olvidados que conectaban con edificios cercanos, pasajes construidos en el siglo XIX para resguardar a los sacerdotes durante tiempos de persecución. Muchos de esos túneles habían sido tapiados, o al menos eso se decía. ¿Y si alguno todavía estaba en uso? Aquella noche, armado con una linterna y un viejo mapa de los archivos del convento, se aventuró a explorar. Tras varias horas de búsqueda, encontró una compuerta oxidada detrás del altar de una capilla secundaria. El aire que salía de ahí era húmedo y frío, como si llevara años estancado. Empujó la puerta con esfuerzo y descendió por una escalera de piedra que parecía interminable. Al llegar al fondo, un corredor estrecho se extendía frente a él. El silencio era sepulcral, roto apenas por el goteo del agua que caía de las paredes. Harrison avanzó con cautela, iluminando cada rincón. De pronto, en el muro vio grabados extraños símbolos, similares a cruces, pero deformadas, acompañadas de frases en latín. Reconoció una: Sacrificium pro redemptione. Su traducción lo heló: sacrificio por la redención. El padre Harrison avanzó con la linterna temblando en su mano. Cada paso resonaba en aquel corredor como un eco interminable. La humedad impregnaba sus ropas y el aire olía a moho mezclado con incienso antiguo, como si alguien hubiera celebrado rituales ahí abajo. Su instinto le gritaba que no debía seguir, pero algo más fuerte lo impulsaba: la posibilidad de encontrar a las hermanas. Tras recorrer varios metros, el túnel se bifurcaba en 3 pasajes distintos. Sobre la pared, a la entrada de cada uno, había inscripciones grabadas en latín. Uno decía Fides, fe; el otro Obedientia, obediencia; y el último Silentium, silencio. Harrison tragó saliva. No era casualidad. Esas eran las 3 virtudes más repetidas en los documentos del Proyecto Redención. Eligió el pasaje marcado con Silentium. El corredor era aún más estrecho, y conforme avanzaba notaba que las paredes estaban cubiertas con símbolos de manos pintadas en negro, como si fueran advertencias. El ambiente se volvió sofocante, y la linterna comenzó a parpadear. El sacerdote murmuró un salmo para darse valor, pero el eco de su propia voz lo hizo sentir acompañado por algo invisible. De pronto,
Encontró una puerta de hierro empotrada en la roca. Estaba cerrada con un candado pesado y oxidado. Harrison intentó forzarlo, y tras varios intentos logró romperlo con una piedra. Empujó la puerta y entró. Lo que vio al otro lado lo dejó sin aliento. Una especie de celda subterránea con 3 catres alineados, restos de velas consumidas y una mesa con platos metálicos oxidados. Todo indicaba que alguien había vivido ahí, no hacía mucho. Lo más perturbador estaba en la pared del fondo. Allí, con carbón, alguien había escrito una frase en español. Nos prometieron redención, pero nos condenaron al silencio. Harrison retrocedió un paso, con el corazón golpeándole el pecho. Ya no había duda. Las hermanas habían estado retenidas en ese lugar. Entonces, y lo peor, quizá aún lo estuvieran, en algún punto más profundo de esos túneles. Harrison salió de la celda con el corazón latiendo como un tambor. La frase escrita en la pared no dejaba de resonar en su mente. Si las monjas habían estado ahí, ¿quién las había mantenido encerradas? Más aún, porque nadie había hablado de ello en tantos años. La conspiración era más grande de lo que imaginaba. Siguió avanzando por el túnel hasta encontrar otro pasaje que descendía en espiral, como una escalera caracol tallada directamente en la piedra. El aire se volvió más frío, casi irrespirable, y la linterna apenas lograba atravesar la oscuridad. A medida que bajaba, empezó a escuchar un murmullo, voces lejanas, rezando en latín. No eran recuerdos de su mente, eran oraciones vivas, pronunciadas en ese mismo instante. Con cada paso, el murmullo se volvía más claro. Alcanzó a distinguir fragmentos como pro peccatis mundi, por los pecados del mundo, y immolatio sancta, inmolación sagrada. De pronto, comprendió con horror que no se trataba de un rezo común, era una liturgia de sacrificio. Algo oscuro estaba ocurriendo en esas profundidades, disfrazado de ritual sagrado. Al llegar al final de la escalera, la linterna iluminó un enorme portón de madera reforzado con hierro. Del otro lado, las voces eran más nítidas. Harrison se acercó despacio, apoyó el oído en la superficie y escuchó con claridad un cántico repetido. Sacrificium pro redemptione, sacrificium pro redemptione. Eran varias voces, graves y monótonas, como un coro hipnótico. De pronto, un crujido detrás de él lo hizo girar. No estaba solo. Una silueta alta, cubierta con una túnica gris y un alzacuello, lo observaba desde el pasillo con una lámpara en la mano. Antes de que Harrison pudiera reaccionar, la voz del hombre retumbó en la oscuridad. «No debiste llegar hasta aquí, padre». El padre Harrison levantó la linterna de inmediato, tratando de ver mejor el rostro del hombre encapuchado. Apenas distinguió rasgos duros, una barba gris descuidada y unos ojos oscuros que parecían brillar en la penumbra. El desconocido se acercó lentamente, y con cada paso el sacerdote sintió cómo el aire se volvía más pesado, cargado de amenaza. «¿Quién eres?», preguntó Harrison, intentando sonar firme. «Un servidor de la verdadera iglesia», respondió el hombre con voz grave y pausada. «Nosotros mantenemos vivo el sacrificio que ustedes olvidaron. Tú no debías encontrar esto». El sacerdote retrocedió unos pasos, buscando en su sotana el pequeño crucifijo que siempre llevaba. Lo sostuvo frente a él como un escudo. El hombre encapuchado soltó una carcajada ronca. «¿Crees que ese pedazo de metal puede detenernos?», susurró. «Aquí abajo no manda tu Dios. Aquí manda la redención». En un movimiento brusco, el encapuchado levantó una cadena de hierro y la arrojó hacia el crucifijo, haciéndolo volar de las manos de Harrison. El sonido metálico rebotó en las paredes del túnel. El sacerdote quedó paralizado, sin armas ni salida evidente. Solo entonces notó algo aún más inquietante. No era el único. Detrás del hombre, otras figuras encapuchadas emergían de la oscuridad, rodeándolo en silencio. El padre Harrison sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Ahora cada segundo decidiría si viviría para contarla, o si terminaría enterrado junto con aquellos secretos. Las figuras encapuchadas lo rodearon por completo, y Harrison apenas podía respirar. El aire olía a cera quemada y a tierra húmeda, como si aquel lugar hubiera sido un santuario clandestino durante siglos. Uno de los hombres levantó un farol, iluminando rostros que Harrison reconoció. Eran antiguos colaboradores del convento, hombres y mujeres que habían desaparecido de la vida pública años atrás. «Padre Harrison», dijo la voz grave del líder,
Has hecho preguntas que no debías. Ahora debes decidir si quieres permanecer aquí o unirte a la redención. Harrison tragó saliva. Recordó la fotografía de las hermanas y cómo aún podrían estar vivas en algún punto de esos túneles. Si cedía, las perdería para siempre. Con una determinación repentina, dio un paso hacia atrás y empujó un viejo carrito de madera que encontró cerca. El sonido llamó la atención de los encapuchados y generó un instante de confusión. Aprovechando la distracción, corrió hacia el pasillo lateral que había visto antes. Las figuras intentaron seguirlo, pero el sacerdote conocía mejor el terreno gracias a los mapas antiguos del convento. Cada giro y cada escalón lo acercaban más a la salida. Su corazón latía desbocado, consciente de que un solo error significaría el final. Al fin, tras lo que parecieron horas, Harrison vio la luz del amanecer filtrándose por una rendija de ventilación. Respiró profundamente y con un último esfuerzo logró abrirla y salir al aire libre. El frío de la mañana lo golpeó como un soplo de vida. Había escapado, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Debía rescatar a Catherine, Margaret y Elizabeth antes de que la redención clandestina los consumiera a todos. Harrison corrió hacia la capilla principal del convento, buscando cualquier pista que lo llevara a las hermanas. Su mente repasaba todo lo descubierto, los túneles secretos, los símbolos, las figuras encapuchadas. Cada detalle cobraba sentido lentamente, como si un oscuro rompecabezas estuviera finalmente armándose frente a él. Decidió llamar a Detective Walsh y a la agente Santos. Necesitaba apoyo profesional para enfrentar lo que se avecinaba. Les explicó la existencia de los túneles, la celda subterránea y las figuras encapuchadas que aún custodiaban los pasajes. Ambos coincidieron. Era un caso más grande de lo que cualquier policía local podía manejar. Mientras tanto, Harrison buscaba en los registros antiguos del convento. Descubrió que esos túneles habían sido usados por más de un siglo para ocultar secretos y, en varias ocasiones, para proteger bienes de la iglesia. Pero ahora, alguien los había transformado en una prisión subterránea, y los secretos que mantenían ya no eran inofensivos. Con la ayuda de un mapa antiguo y linternas adicionales, Harrison, Walsh y Santos volvieron a descender por los túneles, esta vez preparados para enfrentarse a cualquier amenaza. Cada crujido en la madera y cada sombra proyectada por la linterna hacía que sus corazones se aceleraran. El eco de sus propios pasos parecía multiplicarse, amplificando la tensión del lugar. Finalmente, llegaron al corredor marcado como Silentium. Allí encontraron más señales, restos de velas apagadas, libros antiguos abiertos en rituales específicos y, lo más importante, un pequeño pasadizo lateral que antes no había visto Harrison. La sensación de proximidad a las hermanas era tangible. Algo dentro de él le decía que estaban cerca, y que pronto descubriría la verdad detrás de tantos años de secretos y silencios forzados. Harrison avanzó con cautela por el pasadizo lateral, con la linterna iluminando apenas unos pasos adelante. Cada sombra parecía moverse por sí sola, y el eco de sus propios pasos se mezclaba con murmullos distantes, como si alguien estuviera rezando desde algún lugar cercano. El corazón le latía con fuerza, pero la determinación lo mantenía firme. De pronto, escucharon un grito apagado. Era una voz femenina, familiar. Harrison casi se desploma de alivio al reconocerla. Era Sister Catherine. La agente Santos apuntó con cuidado hacia la dirección del sonido y asintió a Walsh para que lo siguiera. Avanzaron con rapidez, tratando de no alertar a los encapuchados que aún podían estar cerca. Finalmente, llegaron a una habitación oculta tras un muro falso. Dentro, las tres hermanas estaban allí. Catherine, Margaret y Elizabeth, vivas pero claramente exhaustas y desnutridas. Los ojos de Harrison se llenaron de lágrimas. Las hermanas lo miraron con sorpresa, luego con reconocimiento y alivio. No era solo un rescate físico, era la liberación de años de miedo y silencio. Antes de que pudieran reaccionar completamente, los encapuchados aparecieron en la entrada del pasadizo. Harrison levantó la voz y gritó, tratando de ganar tiempo mientras la agente Santos sacaba su radio para pedir refuerzos. Se desató un tenso enfrentamiento. Cadenas, gritos y luces parpadeando. Cada segundo contaba, y Harrison sabía que cualquier error podía costarles la vida. Con habilidad y coordinación, Walsh y Santos lograron neutralizar a los encapuchados sin que nadie resultara gravemente herido. Harrison abrazó a las hermanas una por una, sintiendo el peso de los años de incertidumbre y miedo.
Por fin estaban a salvo, pero aún quedaba mucho por hacer. Desentrañar la red de corrupción, exponer a los responsables y asegurarse de que nadie más sufriera lo mismo. Con las hermanas a salvo, Harrison y el equipo regresaron a la superficie. La luz del sol los recibió como un símbolo de liberación, pero sabían que la lucha apenas comenzaba. Las pruebas que habían recogido en los túneles eran solo el inicio para demostrar la implicación de Bishop Whitmore y su red de encubrimiento. Detective Walsh y la agente Santos comenzaron a coordinar arrestos inmediatos. Robert Martínez, David Coleman y otros colaboradores cercanos fueron detenidos, mientras se aseguraban de preservar toda evidencia que vinculaba al obispo con los crímenes y la corrupción financiera. Cada arresto reforzaba la magnitud de la conspiración que había permanecido oculta por años. Harrison acompañó a las hermanas mientras daban declaraciones ante la policía y el FBI. Sus testimonios revelaron rituales secretos, manipulación psicológica y la intención de mantenerlas cautivas para impedir que descubrieran los fraudes financieros. La verdad comenzaba a salir a la luz, pieza por pieza, exponiendo tanto asesinatos como malversación de fondos. El convento, que durante décadas había sido un lugar de paz, se convirtió en centro de investigación. El Vaticano y las autoridades locales colaboraban para auditar las finanzas y revisar procedimientos internos. Se identificaron irregularidades de años anteriores y se implementaron medidas de transparencia inmediata para proteger tanto a las monjas restantes como a la comunidad en general. Finalmente, Harrison reunió a las hermanas y les aseguró que su valentía había cambiado todo. Sus esfuerzos no solo habían salvado vidas, sino que también habían desencadenado reformas que evitarían que abusos similares ocurrieran en el futuro. El camino hacia la justicia y la reparación apenas comenzaba, pero la oscuridad que había rodeado a St. Mary's Convent había empezado a disiparse. El juicio de Bishop Thomas Whitmore comenzó con cobertura mediática nacional. Harrison fue testigo clave, relatando cómo había descubierto la evidencia en el sótano del convento y la cadena de crímenes y corrupción que había seguido. Las hermanas también testificaron, con la voz firme a pesar de los años de miedo, describiendo cómo habían sido manipuladas y retenidas. Whitmore intentó minimizar su responsabilidad, alegando presiones institucionales y decisiones impulsivas, pero la combinación de testimonios, documentos financieros y confesiones de colaboradores dejó claro su patrón sistemático de abuso y asesinato. El jurado no tardó en comprender la magnitud de su culpabilidad. David Coleman y Robert Martínez también fueron juzgados. Coleman recibió una sentencia de 25 años a cadena perpetua por los asesinatos directos de las tres hermanas, mientras que Martínez fue condenado por encubrimiento y obstrucción de justicia. La justicia finalmente alcanzaba a todos los involucrados, y las víctimas, aunque no recuperables, obtenían reconocimiento y reparación moral. El Vaticano implementó reformas profundas en las finanzas y supervisión de obispos, estableciendo auditorías externas y canales de denuncia protegidos. St. Mary's Convent reabrió bajo el nombre Convento Memorial Hermanas Catherine, Margaret y Elizabeth, con programas educativos y becas inspiradas en su valor y compromiso con la verdad. Harrison continuó como capellán, enseñando sobre la importancia de cuestionar la autoridad cuando la conciencia lo exige. Cada año, el 12 de septiembre, se celebraba un memorial en honor a las hermanas y todas las víctimas de corrupción y abuso institucional. La historia de Catherine, Margaret y Elizabeth inspiró a cientos de personas a luchar por la transparencia, la justicia y la protección de los inocentes. Lo que comenzó con una búsqueda de materiales para Pascua, terminó revelando una red de crímenes que cambió para siempre la forma en que se entendía la autoridad y la responsabilidad dentro de la Iglesia.